Capítulo 2. San José, esposo de Santa María. Precisamente se habla antes de que la Iglesia celebra el 19 de marzo la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Con lo cual se ve que la Iglesia ha querido resaltar y dar gran relevancia al matrimonio de José con María. Dios había bendecido el matrimonio de Adán y Eva. Ellos salieron de la divina voluntad. Ahora bendice otro matrimonio de dos seres que hacen y viven en la divina voluntad según la capacidad de cada quien, y que permanecen fieles a esta voluntad divina hasta el final. Este matrimonio inicia lo que será la Sagrada Familia, y así prepara el santo hogar en el que será recibido el Verbo encarnado. En el momento culminante de la historia de la salvación, cuando Dios revela su amor a la humanidad mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio de María y José el que realiza en plena libertad el don esponsal de sí, al acoger y expresar tal amor. Y he aquí que en el umbral del Nuevo Testamento, como ya al comienzo del Antiguo, hay una pareja. Pero mientras la de Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María constituye el vértice, por medio del cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra de la salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente voluntad de purificar y santificar la familia, santuario de amor y cuna de la vida. Este texto es de San Juan Pablo II, del Redemptoris Custos, número 7. El Papa menciona bellamente cómo a través de esta unión de José y María, que recibirán al Verbo eterno, se esparcirá la santidad sobre la tierra. Y es precisamente en esta familia donde se vive la santidad que Dios quiere, la santidad divina. Es así que el Papa habla de esta unión como virginal y santa. Por eso el Papa también dice: en la liturgia se celebra a María como unida a José, el hombre justo, por un estrechísimo y virginal vínculo de amor. Se trata, en efecto, de dos amores que representan conjuntamente el misterio de la Iglesia, virgen y esposa, la cual encuentra en el matrimonio de María y José su propio símbolo. Este símbolo es tal porque también la Iglesia es virgen y esposa, como dice el Papa. La Iglesia esposa del esposo virgen, Jesucristo. Los evangelios de San Mateo y de San Lucas hablan de este matrimonio de José y María en relación con la encarnación de Jesucristo. Se hace resaltar, por tanto, el orden querido por Dios, de que primero es el matrimonio y luego los hijos. En el Evangelio de San Lucas 1:26 al 27, nos dice que fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. También San Mateo narra lo siguiente: la generación de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre María con José, antes de que conviviesen, se encontró que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo. De la cita de Mateo 1, 18, 19. Estas citas dejan claro el matrimonio de José y María, matrimonio en el que será recibido el Verbo, el Hijo de Dios.
También hablan de que José era justo, término que tiene un sentido amplio en la Biblia y que se puede entender también como santo. La alianza conyugal entre José y María es por tanto auténtica, aunque su matrimonio se realizó a la usanza de su época, como así lo explica nuestra Santa Madre. Y es del libro de la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad en el día 15. Dice Mamá María: ahora, hija mía, escúchame. Yo continuaba mi vida en el templo y mis escapadas para allá arriba, a mi patria celestial. Pero cuál no fue mi sorpresa cuando en una de esas visitas mías me hicieron conocer que era voluntad de ellos que saliera del templo, uniéndome con el vínculo de esponsalicio según el uso externo de aquellos tiempos, con un hombre santo llamado José, y retirarme junto con él a vivir en la casa de Nazaret. Aquí la Virgen explica que Dios le hizo ver sus planes respecto a que se casará con José, según el uso externo de aquellos tiempos. Y en este texto vuelve a aparecer la santidad de José, expresado por la misma Virgen. También el mismo ángel del Señor se dirige a José expresando este vínculo esponsal. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa. Lo leemos en el Santo Evangelio de San Mateo 1, 19. En este texto el ángel le llama hijo de David, con lo cual se deja claro que José es descendiente de David. David, que es el rey de cuya descendencia vendría el Mesías. Pero David, al ser rey de Jerusalén, de Israel, también es un signo de Cristo Rey, Rey del reino de la divina voluntad que se establecerá en la humanidad. Entonces, este matrimonio de José con María es lo que abre para José la entrada al misterio escondido desde siglos. El Papa San Juan Pablo II lo expresa así: el varón justo de Nazaret posee ante todo las características propias del esposo. El evangelista habla de María como de una virgen desposada con un hombre llamado José. Antes de que comience a cumplirse el misterio escondido desde siglos, los evangelios ponen ante nuestros ojos la imagen del esposo y de la esposa. Dios, dirigiéndose a José con las palabras del ángel, se dirige a él al ser el esposo de la Virgen de Nazaret. Lo que se ha cumplido en ella por obra del Espíritu Santo expresa al mismo tiempo una especial confirmación del vínculo esponsal. Existe ya antes entre José y María, por tanto, lo que había tenido lugar antes, esto es, sus desposorios con María. Había sucedido por voluntad de Dios y, consiguientemente, había que conservarlo. De esta manera, San José, al ser llamado por la voluntad de Dios a ser esposo de María Santísima, como se ve en la última cita de la Reina del Cielo del día 15, como lo expresa también el Papa, y asimismo como lo expresan los Evangelios, este santo varón es también depositario del misterio. Él, San José, por tanto, se convirtió en el depositario singular del misterio escondido desde siglos en Dios. De este misterio divino José es, junto con María, el primer depositario. Con María y también en relación con María, él participa en esta fase culminante de la autorrevelación de Dios en Cristo y participa desde el primer instante. Nos dice San Juan Pablo II:
en la Redemptoris Custos número 5. Y con los escritos de Luisa Picarreta, este misterio se profundiza al saber que no solamente es el misterio de la salvación, sino de la restauración total del ser humano como era en el origen, y también, sobre todo, del plan original y primario de Dios, el Dios hombre, la encarnación del Creador en la criatura. Ya que gracias a las verdades que Jesús ha manifestado a través de Luisa Picarreta, sabemos que Dios Hijo, el Verbo, se hubiera encarnado aunque Adán no hubiera pecado. Y esto lo podemos ver en el volumen 25 de marzo 31 de 1929. Y así como este Dios hombre vive en la divina voluntad, en la misma voluntad divina de la Santísima Trinidad, así sus imágenes, es decir, las personas llamadas a la existencia por Dios, también debieran vivir en esta misma voluntad de Dios, para que vivan semejantes a Él. Esta es la finalidad de la creación. Por eso la Escritura habla del conocimiento del misterio de su voluntad en Efesios 1:9. La voluntad divina es la que realiza su plan divino, y su plan divino es precisamente el reinado de su divina voluntad, así en el cielo como en la tierra, así en Dios como en sus amadas criaturas. Entonces San José participa en este misterio de la voluntad de Dios de modo muy singular, siendo llamado a ser primero esposo de la Virgen, para luego acoger en su casa y en su vida al Hijo del Altísimo como hijo suyo, como vimos en la cita de San Efrén en el primer capítulo. Quien es hijo del Padre se llama hijo de David e hijo de José. Nació sin José quien es hijo de José. Y San José, como verdadero modelo de esposo, se entrega a su esposa de la manera que Dios quiere que se haga, viviendo plenamente su significado esposal. Nos dice el Papa San Juan Pablo II en el Redemptoris Custos número 5, mediante el sacrificio total de sí mismo, José expresa su generoso amor hacia la Madre de Dios, haciéndole don esponsal de sí. Cerremos este capítulo con esta bella cita del Papa, ampliando una que ya se había visto, que expresa esta relación de José como esposo de María y la alta dignidad a la que fue llamado al estar al lado de la Santísima Virgen en la acogida del Dios hecho hombre. Dice así: por otra parte, es precisamente del matrimonio con María del que derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime, más porque entre la Beatísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal. No hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, Él se acercó más que ningún otro, ya que en el matrimonio es el máximo consorcio y amistad, al que de por sí va unida la comunión de bienes. Se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no solo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa grandeza de ella. San Juan Pablo II, Redemptoris Custos número 20. Y así terminamos el capítulo número 2.